perfectico. Pues yo aprendí a escribir gracias a que, más que nada por mi mamá. Mi mamá era la que siempre estaba atenta en esos casos de la escuela. Siempre me decía que tenía que aprender, que tenía que incluso aprender a leer. Y pues desde pequeño yo siempre tenía un lápiz. ¿Por qué? Porque mi mamá me decía, no, es que tú tienes que aprender a escribir, tú tienes que aprender a saber cómo se escriben las palabras. Y desde pequeño recordaba que donde pasaba, incluso en cosas que comía, en salitas, por ejemplo, así que vienen en paquetes, ¿no? Me ponía a escribir lo que decía. Y ya cuando entré al kinder, me empezaron a enseñar a escribir por medio de sílabas y todo, y a corregir pues todos los errores que tenía, ¿no? Y igual mi lectura, siempre mi mamá estuvo al pendiente de mí. Ya después igual cuando entré al kinder, lo mismo, me empezaron a enseñarnos a escribir. Y pues ya fue cuando yo recuerdo igual que donde pasaba, incluso recuerdo que cerca de mi casa había una tienda que se llamaba, bueno, hasta hoy creo que está, se llama La Bendición de Dios, y yo siempre que pasaba lo leía. Cuando llego a mi casa lo escribía, y literalmente en todas las tiendas que pasaba yo agarraba y escribía cómo se llaman, ¿no? Y pues a mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho estar metido en una libreta, en una hoja, ¿no? Ahí agarrando un lapicero para poder escribir bien. E incluso creo que de tanta práctica, como que siento que mi letra es muy entendible, a diferencia de otras personas que no sé, escriben así todo raro. Y pues en mi familia igual somos una familia que nos expresamos mucho, que tenemos reuniones, que compartimos nuestras ideas, lo que nos pasa día a día, hablamos mucho, y pues igual como que ahí se pierde el miedo de decir el qué dirán, ¿no? O sea, ya de ahí a salir a otros lados, por ejemplo, no sé, dar alguna noticia a un público. Soy Ashley y hoy les voy a contar cómo aprendí a hablar, a escribir y a leer. Aprendí a hablar por medio de mis papás. Yo los imitaba por la forma en la que ellos hablaban entre sí. Al igual que mi familia siempre ha sido muy comunicativa y habla demasiado, y yo aprendí de esa forma. Aprendí a leer en primero de primaria por medio del método de las sílabas, donde juntabas las sílabas y así. Cuando aprendí a leer no paraba literalmente de leer, leía todo lo que se me cruzaba. Y aprendí a escribir desde kinder, cuando la maestra te hacía escribir tu nombre y así palabras, y ahí es cuando fui aprendiendo a escribir. En mi casa siempre he tenido una buena comunicación. Por ejemplo, todos los domingos nos juntamos con mi familia para hablar y de todo lo que hemos hecho en toda la semana. Así que he tenido muy buenas oportunidades de expresarme y compartir mis ideas. Me gusta exponer enfrente de los demás. Lo he hecho desde que estaba en la primaria y eso me ayudó bastante para poder saber expresarme. Buenos días, mi nombre es Diego Alexander Amaro Villar. Les voy a contar mi experiencia de cómo aprendí a escribir y hablar. Bueno, hablar lo aprendí en mi casa, cuando mi mamá me hacía que yo pues dé mis primeras palabras. Ya pues me motivó a decir las cosas como deben de ser, porque de antes no pronunciaba bien las palabras, pero ya después ya aprendí cómo debe ser. Y la forma de escribir, pues en el kinder yo aprendí a escribir conforme de
escribir letra por letra, después contar las sílabas y último juntar las sílabas para formar la palabra. Eso me enseñó la maestra Yoli en el kinder. Ya de ahí aprendí a escribir y hablar igual. Ya cuando entré en la primaria, ya sabía de ambos, solo reforcé los conocimientos. Sí, en mi casa me han dado la oportunidad de escuchar, hablar, leer, escribir, sí me han dado todas esas oportunidades. Yo pues desde pequeño, pues a la hora de comer, pues tratamos de evitar vicios como ver la televisión y conversar de cómo nos parecen las cosas, qué es lo que hicimos mal, qué es lo que hicimos bien, cómo nos fue en nuestros días y como que pues qué debemos hacer y qué no hacer para mejorar nuestra vida, añadirle hábitos buenos y eliminar hábitos malos. Y si he participado en algún concurso o algo, pues yo pues sí he participado en cursos, no de oratoria, pero pues sí en la escuela, por ejemplo, de la declinación de poemas. Eso podría ser igual en el trabajo, pues conversamos con las personas, pues te relacionas con ellas y te comunicas y compartes tus conocimientos que ellos saben y tú no, conocimientos que tú sabes y ellos sí, y se comparten en forma de comunicación, hablando se entiende la gente. Bueno, sería todo de mi parte. Gracias. Hola, yo soy de Auri y les voy a contar un poquito sobre cómo aprendí a hablar, a escribir y a leer. Bueno, cuando mi mamá estaba embarazada, ella siempre me hablaba y posteriormente, cuando yo nací, tenía mucha convivencia con adultos porque mi mamá pues estaba con sus papás, entonces siempre estaba rodeada de adultos y siento que ese es un punto muy importante por el cual yo aprendí a hablar bastante rápido, ¿no? En mi casa nunca hemos tenido limitaciones para hablar, siempre nos contamos las cosas, hablamos entre nosotros de nuestro día, de las cosas que nos interesan, de las cosas que nos molestaron. Realmente creo que algo que me gusta de mi familia es que todos hablamos bastante. Con respecto a las oportunidades que yo he tenido para expresarme y hablar, yo creo que he tenido bastantes. Me gusta hablar muchas veces. También me gusta mucho la oratoria, es algo en lo que considero que soy muy buena y realmente el poder hacerlo con un público me gusta mucho, es una experiencia muy bonita y realmente que te reconozcan por algo que realmente te gusta hacer no tiene valor. Respecto a cómo aprendí a escribir, es una historia muy interesante porque yo aprendí en la primaria, entonces realmente creo que tuve una maestra de primer grado muy buena, que sí me enseñó un poquito con el método antiguo, referente a hacer planas, a escribir muchas cosas, pero creo que aprendí a leer y a escribir muy rápido y recuerdo que cuando recién aprendí a leer, estaba todo el día leyendo, todo el día así, o sea, pasaba por todos lados y leía lo que se me atravesaba, a veces con el letrero del shampoo en el baño, dice mi mamá que yo me ponía a leerlo. Yo aprendí a leer por sílabas, porque fue el método que mi maestra me enseñó. Y a escribir yo creo que desde el kinder se nos va enseñando un poquito, más bien desde casa, pero ya como que en el kinder se reafirma un poquito más a hablar y también a escribir un poquito. Entonces, en mi experiencia, esta es mi historia. Gracias. Hola, mi nombre es Alejandro y les voy a contar cómo fue mi experiencia, cómo aprendí a leer, escribir y hablar. Desde muy pequeño, pues mayormente mi mamá se ha centrado en mi aprendizaje, tanto para leer y escribir. Antes me ponía ejercicios y, por ejemplo, escribe tal cosa, y pues yo lo hacía. Igual al leer, aprendí a leer por mi curiosidad, al querer saber qué decían las imágenes, y gracias a eso aprendí a leer. ¿Y cómo aprendí a hablar? Pues digamos que mi mamá me hablaba mucho, igual mi papá y mis primos, y mediante al escucharlos fue como aprendí a hablar. Y pues yo nunca he tenido así la oportunidad de
demostrar un espacio así abierto fuera de la escuela.